Quien les habla es Janet Merly Rosado Bernabla y en esta ocasión vamos a hablar sobre Sebastián Salazar Bondi y Luis Fernando Cueto. Esta es una presentación para el curso de literatura y bueno, pues iniciemos. Bien, el primer narrador o el primer personaje que vamos a tocar viene a ser Luis Fernando Cueto, pero ¿qué nos menciona? Nos dice, vamos a iniciar con una de sus frases típicas. Siempre que alguien habla en nombre de la patria es porque está tramando hacer alguna pendejada. Bien, eso es algo, es una frase que nuestro amigo Luis Fernando Cueto menciona. ¿Pero por qué lo menciona? A lo largo de la vida, a lo largo de los años, él fue estudiando, eh, fue parte de la policía, parte de la investigación policial y por eso tiene estas palabras quizás para algunos duras, pero en realidad es parte de su personalidad, ¿no? Vamos a la biografía. Nos menciona que Luis Fernando Cueto nació en el año 1964. Es chimbotano. Cuando esa localidad era el primer puesto pesquero, ojo, del mundo, sin embargo, tiempo después, en el año 1970, la ciudad fue completamente destruida por un terremoto y perdió todo el esplendor alcanzado durante la época del boom pesquero. Este acontecimiento más adelante hizo que muchas familias migraran hacia Lima, en la cual se produjo a raíz de la industrialización de las costas del Perú. Esto que es la migración, Cueto lo tomó como reflexión y lo convirtió en una narrativa, ¿no? Entonces, miren que desde temprana edad ya Cueto formaba literatura o al menos tenía las nociones de poder escribir algo a raíz de lo que estaba sucediendo. A los 17 años, Luis Fernando Cueto se trasladó a Lima a seguir estudios superiores. ¿Cuáles son estos estudios? Las de Derecho y Literatura. E ingresa a la recordada o extinta Policía de Investigaciones del Perú, donde él destaca muchísimo y también presta sus servicios a zonas de emergencia, que es en el caso de Ayacucho, que ya por cultura general muchos saben lo que ha sucedido, ¿no? En la época de la convulsión interna, este conflicto que se estaba viviendo en el país, las circunstancias que más adelante se verá reflejada en alguno de sus libros, toda la coyuntura, toda la situación en la que Cueto pudo observar y vivir, lo tomó como reflexión para crear unos nuevos textos, unos nuevos libros. Premios y reconocimientos. A lo largo de los años, Luis Fernando Cueto fue recibiendo galardones, ¿no? En uno de ellos tenemos en ese camino existe, otorgado por Petroperú. Aquí hay una anécdota curiosa y nos menciona que para esto, cuando a Luis Fernando Cueto se le hace de conocimiento que había recibido este premio, él estaba muy cómodo en su sofá, sentado, mirando la tele y responde la llamada. Él estaba un poquito incómodo, ¿no? Porque estaba viendo un partido de fútbol y el equipo de sus amores, que es Alianza Lima, estaba perdiendo y estaba siendo vergonzosamente derrotado. Entonces dice, aló, señor Luis Fernando Cueto, usted ha ganado el premio COPE. Entonces, Luis Fernando Cueto responde, pero ¿cuál de ellos? Si yo envié poema y cuento. En cuento, señor. Ah, ya, ok. Y ya quedó ahí, no fue porque él estaba ya con las primeras emociones acerca del partido, pero es un dato curioso. También nos menciona que obtuvo el Premio Nobel de Política en el año 2008 con Días de Fuego. Como les había mencionado al inicio, que muchos de sus textos o muchos de sus cuentos
de Luis Fernando Cueto fue producto de lo que él estaba dentro de la Policía de Investigaciones del Perú. Y lo que lo hizo muy interesante es que él pudo unificar lo que es lo real con con lo que es la literatura, unió estas dos grandes potencias e hizo algo fantástico. Y muy y muy pocos logran este impacto en una sociedad tan, tan saturada de conflictos, ¿no? También nos menciona que en el caso de los herejes es un texto, es un cuento donde se habla acerca del amor, de la religión, la política y sobre todo el tema político. Para Cueto, el reconocimiento era algo que él buscaba. No, ya era popular, ya era conocido, pero como todo, creo yo, narrador o escritor quiere que su nombre siga prosperando en los oídos o que siga haciendo eco en los jóvenes, en los adultos y que no sea olvidado, ¿no? Entonces, cuando él radicaba en Alemania, empezó a escribir y, y lo que hizo que su nombre siguiera retumbando era que el lugar donde él estaba, muchos de los lectores buscaban literatura latinoamericana porque era la sensación del momento. Y Cueto es alguien nacido en Latinoamérica y Alemania buscaba eso. Y sobre todo también buscaba alguien, narrativas de Perú. Y Cueto también tenía narrativas de Perú. Entonces, ¿qué más? Bien, continuando con la exposición, ahora seguimos con Sebastián Salazar Bondy, que es uno de los poetas, y él nos menciona la siguiente frase: afinar la sensibilidad del niño en la frecuentación de los libros singulares es crear para el futuro una ciudadanía consciente, culta y atenta a las solicitaciones más trascendentales. Entonces toma como prioridad el que el niño pueda tener una idea de lo que él mismo pueda generarla, más no de lo que pueda llegar a escuchar. Entonces quiere decir que va a ser mucho más fácil tener a alguien que piense que sea influente, a diferencia de alguien que se deje influenciar por algo, ¿no? Vamos por ese lado. Bien, biografía. Nos dice que Sebastián Salazar Bondy nació en el año 1924 y falleció en el año 1965. Escritor peruano, uno de los miembros más reconocidos y populares de la generación del 50, al igual que Luis Loaiza, Carlos Eduardo Zabaleta, Julio Ramón Ribeiro, Enrique Congrains. Sebastián Salazar Bondy se ocupó de las problemáticas del medio urbano y retrató sus personajes y ambiente. Esto es un poema que lo vamos a analizar más adelante, pero da fe de lo que de lo que está diciendo aquí, ¿no? De que buscaba esa conexión, esa unidad con las personas del pueblo. Sus contribuciones más importantes se encuentran en la poesía, el teatro, pero no hay que olvidar su intensa labor periodística en los diarios. Sí, esa labor intensa periodística que Sebastián Salazar Bondy se vio reflejado porque cuando él falleció muchas personas asistieron a su entierro y eran personas del pueblo, pero no por conocer su literatura, sino por lo mismo de su labor periodística. Y esto es algo que menciona que mencionó Mario Vargas Llosa en su momento, que se conectaba más con el hombre de la calle, se preocupaba por las realidades que afectaban al limeño en general. Esto que solo Sebastián Salazar Bondy tenía, era grande. Cada poema que él publicaba era una realidad contada, era una historia para, era una historia que tenía que ser escuchada y eso lo tomaban como suya las personas de la zona urbana. Confidencia en voz alta y nos dice: pertenezco a una raza sentimental, a una patria fatigada por sus penas, a una tierra cuyas flores culminan al anochecer. Pero amo mis desventuras,
Tengo mi orgullo, doy vivas a la vida bajo este cielo mortal y soy como una nave que avanza hacia una isla de fuego. Pertenezco a una raza sentimental, a una patria fatigada por sus penas, a una tierra cuyas flores culminan al anochecer, pero amo mis desventuras. Tengo mi orgullo, doy vivas a la vida bajo este cielo mortal y soy como una nave que avanza hacia una isla de fuego. Escribo como ven y corro por las calles, protesto. Escribo como ven. Oh, escribo como ven y corro por las calles, protesto y arrastro los grillos del escribo, como ven, y corro por las calles, protesto y arrastro los grillos del descontento, que a veces son alas en los pies, plumas al viento, que surcan un azul oscuro, pero puedo quedarme quieto, puedo renunciar, puedo tener como cualquiera un miedo terrible, porque cometo errores y el aire me falta, como me falta el pescado, el pan, la risa, tantas cosas. El tiempo es implacable, con un número creciente, y comprendo que se suma en mi frente, en mis manos, en mis hombros, como un fardo, o ante mis ojos, como una película cada vez más triste. Y pertenezco al tiempo, a los documentos, a mi raza y mi país. Y cuando lo digo en el papel, cuando lo confieso, tengo ganas de que todos lo sepan y lloren conmigo. Es un poema escrito por Sebastián Salazar Bondi. Esta sería toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.